Bien, vamos a resolver el ejercicio 2 de la hoja 5. Este ejercicio nos dice que un pequeño cuerpo de masa m, este de aquí, está suspendido en una cuerda de longitud L de 1 metro. Es decir, L es igual a 1 metro. El valor de la masa no nos lo dan. El cuerpo gira en un círculo horizontal de radio r, aquí lo tenemos apuntado, con una velocidad constante. V es constante. La cuerda forma un ángulo de 20 grados con la vertical. Este ángulo alfa van a ser 20 grados. Puesto que la cuerda barre la superficie de un cono, como podemos observar, el sistema se conoce como péndulo cónico. Nos piden que encontremos la velocidad del cuerpo y el periodo de revolución. Lo primero que vamos a hacer en este ejercicio es dibujar el diagrama de fuerzas. Para dibujar el diagrama de fuerzas, la primera fuerza que podemos dibujar es el peso. El peso vertical hacia abajo. No tenemos ningún problema. La otra fuerza que vamos a poder dibujar en este sistema va a ser la tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda siempre en el sentido del alargamiento de la cuerda sería ahí. Ya no hay más fuerzas en este ejercicio, en este sistema, ¿vale? Lo que nos tenemos que plantear ahora, ¿qué ejes vamos a utilizar? Podríamos utilizar los ejes X e Y de toda la vida o utilizar unos ejes inclinados con respecto a la cuerda, siguiendo la dirección de la cuerda y perpendicular a la cuerda. Nosotros, y lo que yo os aconsejo siempre, es que el péndulo cónico lo resolvamos con los ejes X e Y de toda la vida, es decir, el eje Y vertical por donde va el peso y el eje X horizontal. ¿Por qué utilizamos esos ejes? Porque como va a haber un movimiento circular, aprovechamos que el movimiento circular se va a producir en el plano X y el eje X siempre nos va a indicar hacia el centro del círculo. Por lo tanto, va a ser mucho más sencillo porque vamos a poder igualar a la fuerza centrípeta. Bien, una vez que tenemos dibujadas las fuerzas, vamos a hacer, dado que tenemos dos ejes, vamos a hacer la proyección de la tensión. Tendremos la tensión en Y y tendremos la tensión en X. Bien, una vez que tenemos ya dibujadas las fuerzas con sus proyecciones, tenemos que tener en cuenta que, como tengo las proyecciones de la tensión esta que he dibujado, que está en la dirección de la cuerda, no la voy a volver a usar, ¿vale? Así que vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que es sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. La fuerza y la aceleración son vectores, pero voy a hacer un estudio por ejes, así ya hago cada componente del vector. Voy a empezar por el eje Y. Pero antes de hacer esto, tendré que descomponer las tensiones X e Y. Para hacer la descomposición, la tensión en Y y la tensión en X, tengo que fijarme en el ángulo. ¿Qué ángulo voy a usar? Bien, el ángulo que me dan es este de 20 grados. Pero si me fijo, forma un triángulo en el que tenemos un ángulo recto, es un triángulo rectángulo, y este ángulo de aquí lo vamos a llamar beta. Dado que es un triángulo, todos los ángulos suman 180 y como este es 90, quiere decir que beta más alfa son 90 grados. Pero existe este ángulo también de aquí, y este ángulo más beta también suman 90 grados. Por lo tanto, esto de aquí es alfa. Es lo que hemos visto igual en el plano inclinado, lo podéis ver tranquilamente y seguro que lo entendéis bien. La tensión en Y es el cateto contiguo a este ángulo, forma el ángulo junto con la hipotenusa, por lo tanto es tensión por el coseno de alfa. Y la tensión en X es el cateto opuesto, por lo tanto será tensión por el seno de alfa. Podríamos hacerlo también con beta, pero como me dan alfa, lo hago con este. Bien, el eje Y tenemos la tensión Y hacia arriba, menos el peso hacia abajo, que va a ser la masa por la aceleración en Y. Dado que el movimiento se va a producir en el plano X, la aceleración en Y va a ser cero, no va subiendo y bajando la masa. Así que igualamos a cero y entonces tenemos que la tensión en Y es igual al peso, o lo que es lo mismo, la tensión por el coseno de alfa es igual a m por g. De aquí ya no puedo seguir, tengo la primera ecuación. En el eje X hago lo mismo, pero en este caso solo tengo la tensión en X. La tensión en X va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Bien, la tensión en X ya sabemos que es tensión por seno de alfa
Y eso va a ser igual a la masa. ¿Y la aceleración en X cuál es? Si nos fijamos en X, aquí va a existir la fuerza centrípeta, es decir, va a tener aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta tiene la misma dirección en el eje X, o sea que es la aceleración en X, v cuadrado partido por r. Todo esto junto es lo mismo que la fuerza centrípeta, ¿vale? Este valor de aquí es la fuerza centrípeta. Bien, ya tengo entonces una ecuación para el eje Y, una ecuación para el eje X. Mis incógnitas son la tensión y la velocidad. Como tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, tengo un sistema de ecuaciones. La tensión por el coseno de alfa es igual a la masa por la gravedad, y la tensión por el seno de alfa es igual a la masa por v cuadrado partido por r. Bien, este sistema de ecuaciones, siempre que me sale el seno y el coseno, lo mejor que puedo hacer es dividir. También podría despejar y sustituir, pero eso me va a llevar más tiempo. Lo que voy a hacer es dividir la de abajo entre la de arriba. De esta manera, si divido esto entre esto, la tensión con la tensión se me va, seno entre coseno, me sale tangente de alfa, y eso va a ser igual a la masa, con la masa se me va, y v cuadrado partido por r, dividido entre g. De aquí me sale que la tangente de alfa es igual a v cuadrado partido g por r. Ya tengo una ecuación donde conozco alfa, conozco g, r y v cuadrado. Lo que me piden es v cuadrado, ¿vale? R no lo conozco, pero me han dado la longitud. Si me fijo en el triángulo primero que hemos visto, en el cual esto era la longitud, este ángulo era alfa, estoy dibujando este triángulo de aquí, ¿vale? Esto de aquí es r, ¿vale? Si nos fijamos, esa r es el cateto opuesto al ángulo y L es la hipotenusa, por lo tanto podemos decir que R es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo, ¿vale? Es decir, podemos decir que la tangente de alfa es igual a v cuadrado partido g por L por el seno de alfa. Esto lo vamos a utilizar para despejar la velocidad. La velocidad será entonces igual a la raíz cuadrada de esto de aquí, g por L, por el seno de alfa, por la tangente de alfa. De esta forma la velocidad me sale 1,105 metros por segundo. Si os fijáis, cuando he hallado la velocidad lineal, en ningún momento depende de la masa no me la han dado. Si os acordáis, en la atracción de las sillas voladoras, que las sillas estuviesen llenas, o sea, con alguien subido o sin nadie, no importaba, las sillas giraban exactamente igual. Como vemos aquí, la masa no tiene ninguna importancia. Para el periodo de revolución, simplemente tenemos que calcular el periodo de un movimiento circular, ¿vale? Os voy a recordar que, para que os acordéis de dónde viene esto, la velocidad con la que gira va a ser el perímetro que ha recorrido dividido entre el tiempo que ha tardado. El perímetro que recorre en una vuelta, la velocidad será el perímetro que recorre en una vuelta, que el perímetro de una circunferencia es 2πr, dividido entre el tiempo que ha tardado en dar una vuelta, que es el periodo. De aquí despejo, el periodo es igual a 2π por r dividido entre v. Como ya sé cuánto vale r, que es L seno de alfa, lo voy a hacer todo con los datos que me han dado, ¿vale? Y la v es la raíz de g por L por el seno de alfa por la tangente de alfa. Bien, sustituyo todos estos datos y el periodo me sale 1,94 segundos. Y con esto he resuelto el ejercicio 2 de la hoja 5.